¿Qué año el que estamos viviendo? Sigue la guerra, ¿no? Siguen las enfermedades, siguen las peleas, sigue el G4 en acción, aunque ya no se llame G4. No renunciaron, por cierto, porque si ellos eliminaron el gobierno interino porque no dio la talla, ellos son el gobierno interino. Por lo tanto, no sé por qué esos diputados o asambleístas o como se les quiera llamar no renuncian también por incapaces. Pero en fin, vamos a ver qué nos dice y cómo ve el mundo Daniel Lara Farías. No, y más grave todavía para Daniel Lara Farías. Muchísimo más grave para él. Bad Bunny es la portada de la revista Time y además en inglés, el primer latino que sale en la portada de la revista más importante política de los Estados Unidos, además en español, ¿ok? Y no digamos que su debut en Hollywood fue con nada menos que con Brad Pitt y que es el mayor vendedor en la historia de canciones, más que los Beatles, que Elvis Presley, que los Rolling Stones, y eso no lo deja dormir. Y No, el... yo no, yo duermo muy bien, gracias a Dios. Sin embargo, debo hacerte un inciso. Me parece muy bien que Bad Bunny esté acumulando todos los éxitos que acumula. Sin embargo, no es exacta tu afirmación, pues antes de él estuvieron también en la portada de la misma revista Celia Cruz, Shakira y Ricky Martin. O Sí, pero sea, todo en inglés. En cambio, bueno, que es mucho más importante. no, el inglés fue en español y en inglés. Pusieron la entrevista en español y en inglés. Pero Bueno, yo perfecto. no Pero, estoy pero eso de decir que es el primero en la portada no es cierto. escucha, yo no estoy O sea, defendiendo estás dando desde que estás a en Daniel. en la iglesia de los pentecostal de los badbonistas, has perdido la sindéresis. Lo que te quiero decir, que el mundo está como está, que hasta Bad Bunny bate todos los récords de venta. En fin, Bueno, ¿cómo estás viendo las cosas? Te mira, escuchamos. yo siento, Napoleón, que nosotros estamos en una verdadera vorágine de eventos que no sabemos para dónde van y dónde terminan, donde se están dando situaciones y circunstancias bien lamentables y bien tristes, y donde además cualquier cosa, así como decía la canción, ¿no? Y el viejo adagio, todo es según el color del cristal con que se mira, ya estamos en una situación en la que no es posible ignorar que la sociedad occidental está en una crisis tan grave, que está implosionando. Cuando tú ves que hemos pasado de las dictaduras de las mayorías a la dictadura de las minorías, cuando tú ves que hemos pasado a el todo vale como o sea, todo vale. ¿Y el todo vale qué implica? Y el tema de las mayorías y las minorías. El hecho de que una mayoría decida que el blanco es el color oficial, excluye a quienes dicen que, oye, pero es que a mí no me gusta el blanco, yo prefiero el azul, yo prefiero el rojo, yo prefiero el amarillo. En tal sentido, cuando la mayoría dice, a nosotros nos gusta el blanco, es una cosa, pero cuando la mayoría dice, el blanco es el único color que se puede utilizar, ya es una dictadura de la mayoría, porque las minorías tienen derecho a decidir otro color. Pero, ¿qué ocurre cuando la minoría a la que le gusta el rojo, la minoría a la que le gusta el amarillo, dice, no, tiene que ser, aunque nosotros somos pocos, a los que nos gusta el rojo tiene que ser el color que use todo el mundo. Ah, a ti no te gusta el rojo, entonces tú eres un rojo fóbico. Tú eres un enemigo de la humanidad. ¿Por qué? Porque cuando tú no quieres pintar tu pared de rojo, es porque tú eres un rojo fóbico. Y entonces nace la dictadura de las minorías. Y termina entonces relativizándose todo hasta el punto de que se establece que tú eres bueno o malo en función del género que tienes, en función de la raza que tienes o en función de la minoría a la cual perteneces. Dime a qué minorías perteneces para darte la razón donde tú lo pides. Entonces, ¿qué terminó ocurriendo? Dos eventos. En el último terrible hecho que se vivió de brutalidad policial en los Estados Unidos, donde fue asesinado un hombre de raza negra, el escándalo duró 2 días.
¿Por qué el escándalo duró 2 días y no 2 meses o 2 años, como cuando el caso de George Floyd? Por varias razones. Número uno, porque cuando matan a George Floyd, lo matan al gobierno de Trump. Es decir, los que salieron a protestar eran contrarios a Donald Trump. Por lo tanto, les cayó de perla. Vamos para la calle. Número uno. Número dos, porque a diferencia del caso de George Floyd, donde también había un video, donde también había unas evidencias, donde también había brutalidad policial y donde también hubo un asesinato, porque un asesino es un asesino, en el caso último, resulta ser que todos los policías eran negros. Entonces, ya cambia la cosa. Porque número uno, todos los policías eran negros. Número dos, ya no está Trump en el poder, está Biden. Y está Kamala Harris. Entonces, no, o sea, ya no puedes, o sea, no. Ya no puedes utilizar el argumento de que lo mataron porque era negro. Ya no puedes desviar la atención del verdadero problema. Que el verdadero problema es que hay policías que son unos delincuentes con uniforme. Que no hay la debida atención al reclutamiento policial en ese país, hasta el punto que cualquier psicópata se puede poner un uniforme, por un lado. Por el otro lado, está el otro tema, ocurrido recientemente. Cuando todavía no sé por qué que la cosa es muy confusa, pero se entiende que es una persona que se definía como transgénero y decidió entrar en el colegio donde había estudiado hace muchos años, porque ya tenía 28 años, por lo tanto tiene por lo menos 10 años de haber salido de la escuela. Se dirigió a la escuela donde había estudiado y entró con un fusil y asesinó a 3 niños y a 3 adultos. Antes había ocurrido una cosa parecida en Texas. Otra persona que se identificaba como no binaria, transgénero, whatever. ¿Qué ocurre? La dictadura de las minorías establece que si tú eres miembro de una minoría, automáticamente eres bueno. Y eso no es verdad. La gente no es buena por ser negra, ni es mala por ser negra. La gente no es buena por ser blanca, ni es mala por ser blanca. La gente que es mala es mala. Y el que es asesino es asesino. Entonces yo veo la gran discusión que hay. Bueno, pero la persona que entró y asesinó recientemente, ¿era una mujer trans o era un hombre trans? O sea, ¿se convirtió en mujer o se convirtió en hombre? Eso no está claro, pero ¿para qué lo necesitamos saber? Lo que está claro es que era un asesino, punto. Hay no hay más nada que discutir. Pero entonces el asunto está el control de las armas, ¿viste? Porque el asunto del control de las armas. Cuando el asesino es blanco y es de derechas, el problema son las armas. Ahora, no solamente el problema son las armas, sino que no, porque es que mira, la ultraderecha promueve que todo el mundo tenga armas y no le gusta el control de armas y son racistas y están contra las minorías. ¿Cómo queda ese argumento utilizado siempre cuando quien entra con un fusil a una escuela cristiana, además, a asesinar gente de la forma en que lo hizo? Es una persona blanca, sí, pero miembro de una minoría que se definía como transgénero. Y que evidentemente, además de eso, según lo que se ha sabido por lo que dejó escrito en sus redes y todo lo demás, que se había radicalizado a partir del momento en que el gobierno conservador del estado donde vivía cambió las leyes en cuanto a la percepción de las minorías, desmejorando la cosa que de alguna manera promueven los grupos de izquierda a nivel mundial. Es decir, que esta persona no era conservadora, no era ultraconservadora, no era de derechas, no era un supremacista del Ku Klux Klan. Esta persona estaba asociada a las tendencias que ven a las nuevas ¿cómo se llama? Orientaciones o géneros sexuales y todas esas cosas que han surgido como lo válido que debe imponerse. Se caen los discursos. Pasamos a la dictadura de las minorías y entonces, si es negro es bueno. Ah, fíjate, la vicepresidenta de Colombia es la primera mujer negra en acceder a ese cargo. Ah, ¿y a mí qué me importa? O sea, ¿cuál es el problema que la señora sea negra o que sea blanca o que sea india o que ande en guayuco? El problema es que sea eficiente, el problema es que tenga capacidades, el problema es que sea honesta y no lo es. Entonces, decir que no, que como es negra, va a ser bueno que sea vicepresidenta, es racista. Eso es racista. Porque tú no eres bueno por ser negro ni malo por ser negro. Tú eres bueno como persona en función de lo que tú haces. Ni por ser mujer. Ni por ser mujer, ni por ser hombre. La discusión que está en este momento desarrollándose en España
plantea a unas radicales de izquierda que se apoderaron del Ministerio de Igualdad y de los ministerios relacionados a la generación de leyes con respecto a la sexualidad, etcétera, etcétera, plantea barbaridades como, por ejemplo, que lo dice una de las ministras o viceministras, no, que el hombre es violador por naturaleza. Entonces, basado en eso, entonces todos los hombres son violadores. Hasta el punto de que el solo hecho de que una mujer diga, ese hombre me miró mal, el hombre va preso sin presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque según la ministra, los hombres son violadores por excelencia. No, Además de eso, lo que está pasando en España y lo que han hecho ya en España es algo inaudito. no es Inaudito. inaudito, es completamente coherente con lo que esta gente es. Lo Esta que gente lo que quiere quieren es hacer subvertir el orden inaudito. de las sociedades, quieren subvertir el orden de las sociedades, quieren convertir en problemas cosas que no lo son. Y además de eso, terminan, ya yo creo que están llegando al final de un ciclo de un ciclo de locuras. Porque las minorías no necesitan de los partidos, las minorías lograron lo que querían a través de sus propias luchas. Es decir, ni el Partido Demócrata ni el Partido Republicano fueron quienes le dieron derechos a la población negra, a la población migrante, a los homosexuales. Eso lo logró cada colectivo de esas minorías por su cuenta. Las grandes marchas de la población negra, las reivindicaciones de los años 60, Martin Luther King, etcétera. Es decir, cuando tú no ves a Martin Luther King como militante de un partido, tú lo ves como militante de una lucha por los derechos dentro de una sociedad. Entonces, cuando uno revisa esas cosas y te das cuenta que la izquierda fundamentalmente, y alguna parte de la derecha también, por cierto, como murieron las ideologías, sobre todo en la izquierda, que dejaron de tener algo que reivindicar porque lo que planteaban de alguna manera ya se cumplió. Bueno, la izquierda, sobre todo los socialdemócratas, para deslastrarse del comunismo, que planteaban, oye, que el mundo era infinitamente desigual, que las mujeres no tenían acceso al trabajo, que había trabajo infantil, que había prácticamente mano de obra esclava, que no había derechos laborales, que no había, ¿cómo se llama? Horario semanal, salario fijo, salario mínimo, pensiones, etcétera. Se logra todo eso a nivel mundial y la socialdemocracia y la izquierda ya no tienen nada que defender porque ya todo se logró. Porque era una cosa lógica el planteamiento. Se convenció el mundo de que eso era necesario. Ya no tienen nada. Entonces, como ya no tienen nada, en vez de buscar y revisar, hacer una profunda revisión de la sociedad para ver qué es lo que nos falta por alcanzar desde el punto de vista de la ideología que ellos puedan tener, los tipos deciden robarse banderas ajenas. Y así, unos tipos que eran socialdemócratas ahora son ecologistas. Unos tipos que eran homofóbicos, ahora son defensores de la teoría LGBT, ahora son queers, una cosa extrañísima. O sea, unos tipos que tenían una camisa con el Che Guevara, que creó campos de concentración para homosexuales en Cuba, unos tipos que idolatraban una revolución que expulsó de Cuba y persiguió como le dio la gana a Reinaldo Arenas solo por el hecho de ser homosexual. Ahora ellos son los defensores de las banderas LGBT, son unos falsarios. Y la derecha, o quienes no son de izquierda, sobre todo a los lados más conservadores, entonces actúan por reacción sin racionalidad. Y salen a defender cosas o sea, cayendo en una trampa que es ridícula. Tema del aborto, una cuestión radical en contra del aborto, una cuestión radical en contra del tema de los derechos homosexuales, de los homosexuales y de las lesbianas, dejando colar cosas y mezclando la gimnasia con la magnesia. Yo, siendo homosexual, no estoy de acuerdo con eso que quieren hacer en España y en otros países, donde le permitan a un niño, a un menor de edad, hacerse una transición de género con hormonas y con mutilación genital, etcétera, etcétera, sin el consentimiento de sus padres. Yo no estoy de acuerdo con eso. Me parece que no es lógico. Pero al mismo tiempo, cuando uno se pone a revisar lo que significan los derechos de la población transexual, no, bueno, el que mayor de edad decidió hacer eso, bueno, Claro. debería tener derecho a algunas cosas, Ujú. porque las cosas como son. Pero eso de que tú vas a venir hoy y decides que ya tú no te autopercibes como hombre, sino que te autopercibes como mujer y de tal manera vas a entrar al baño de las mujeres. Oye, yo creo que hay unas cosas que hay que poner aquí en orden. Y mezclar la gimnasia con la magnesia no tiene ningún sentido. No es lógico defender estupideces, pero tampoco es lógico negar derechos. Cuando tú terminas revisando todas estas cosas y ves que los debates están allí donde están y ves las leyes que están creando, ¿no? ¿En qué terminamos aquí?
Aquí terminamos en que o esto se convierte en un relajo en el que, o sea, no va a haber manera de entender las barbaridades que vamos a ver, o aquí vamos a dar un giro fuerte, reaccionario en el propio sentido de la palabra, en el que vamos a regresar a una nueva etapa de fascismo. Pero ¿Por es qué? que Porque tú no te das la cuenta que la gente historia, está diciendo, esto no puede seguir así. Cuando se dice esa... la historia de la humanidad es Ujú, esa, de un ujú. lado para otro, y cada vez que hay un cambio drástico, por ejemplo, el último realmente fuerte fue con la revolución industrial, cambian montones de cosas, mucha gente pierde trabajo, mucha gente pierde la base de creencias y demás, y no sabe qué hacer y se va al primero y se va, por ejemplo, a Hitler Por ejemplo. por citarte un ejemplo, ¿ok? Ujú. Creo que está pasando lo mismo, solamente que ahora tenemos armas nucleares, tenemos a Putin en Rusia, o sea, tenemos una cuerda de narcisistas, enfermos radicales con un gran poder y ya se habla de una amenaza del estallido de bombas atómicas, porque ya está también el de Corea del Norte, Claro. ¿no? Entonces la situación no es tan fácil y lamentablemente no puedo discutir contigo porque estoy totalmente de acuerdo con cada uno de los puntos que acabas de decir. Pero es que fíjate que inclusive estamos, lo del narcisismo, yo caí en estos días en el tema, gracias a una amiga, te la recomiendo a ti y a tus seguidores, que ella, entre otras cosas, es astróloga, pero es una analista de entorno basada en arquetipos sumamente asertiva en darnos señales de algunas cosas. Y ella me dio a leer un análisis en función de lo que se llama el narcisismo primario, asociado a lo que llaman conductas neptunianas, que es la forma en la que utilizan decir, eso. Y el fundamento del asunto termina hablando de lo que es el socialismo neptuniano, que es como lo llama la autora, que viene siendo que el socialismo se ata a tres particularidades del narcisismo primario. Lo primero a lo que se ata es a la compasión. Es decir, en realidad son compasivos, sienten que empatía cuando alguien está en problemas, cosa que hace el socialismo. O sea, por los pobres, o por lo menos lo dice la boca para afuera, ¿no? De los pobres, los desposeídos, tal y qué sé yo. Luego está el tema de la forma como asumen las soluciones desde un punto de vista místico que llega casi a la religiosidad, donde el amor por los pobres termina haciéndolos decir que ser rico es malo, que el pobre es el que tiene el cielo ganado, y en eso cae inclusive el cristianismo, si nos ponemos a analizarlo bien, por lo menos algunas vertientes como el catolicismo. Ellos le robaron muchas ideas al cristianismo. Sin duda alguna, sin Sí, duda. a Y la- el tercer punto de ese narcisismo primario está en la envidia, pero una envidia que se desata en su punto más virulento a un punto en el que es una envidia producto del narcisismo, de tal manera que como el narciso ve en otro lo que logró por esfuerzo propio, por capacidades, por talento, como el narciso no lo tiene, le genera envidia y destruye lo que el otro hizo. Ejemplo, ah, Chávez no pudo llegar a general, no pudo ser un destacado militar, destruyó la Fuerza Armada, de forma tal de que yo no lo pude lograr y tú sí lo lograste, yo lo destruyo para que tú no lo tengas y yo no me importa yo no tenerlo, a mí lo que me importa es destruirlo, porque yo no pude y tú sí pudiste. Y así súmalo a PDVSA. Ah, es que te acuerdas cuando decían que PDVSA era una caja No, negra, que súmalo PDVSA a todo el resto todo. de lo que quieras. Destruyeron todo lo que pudieron destruir precisamente porque su resentimiento los llevó y tú cuando les escuchas la forma de decir las cosas, bueno, cierran RCTV porque ellos no pudieron tener no pudieron estar en la televisión, no pudieron crear un canal como ese, no pudieron estar, y bueno, y cerraron RCTV. Cierran las emisoras de radio porque bueno, porque él quiso tener un programa de radio y nadie le paró bola. Cierra el resto de los medios porque él no pudo nunca escribir una columna de prensa que la gente leyera. Entonces tú vas viendo y te vas explicando que los tipos, y por eso le repito, esta amiga astróloga y especialista en entorno, en análisis de entorno, Alexa Chercia se llama ella,
y tiene su página Astralmente, se llama. Y entonces ella hace estas explicaciones. Por eso te le he dicho que me gustó mucho y que sería bueno que hiciera una explicación mejor del asunto, porque cuando ya tú caes en eso, tú entiendes, casi que entiendes todo, tú dices, es que estos tipos lo que tienen es una envidia producto de su narcisismo. Chávez era un narcisista, pero enfermo. O sea, era un tipo que de esos que dicen que no le gusta ver ojo bonito en cara ajena, que son capaces de destruir cualquier cosa porque sí, porque me da la gana, y de paso regodearse en eso, en una actitud absolutamente sociopática. Pero cuando te das cuenta de que esa actitud que tenía Chávez, de ese narciso neptuniano, se la ves a otras personalidades políticas, casi que nos damos cuenta que está de moda. Por eso es que el venezolano dice, no, este es otro Chávez. Y cuando ve las actitudes, porque uno lo determina. Y hay quien lo ve en Trump, hay quien lo ve en Bukele, hay quien lo ve en Putin, hay quien lo ve en AMLO, hay quien lo ve en Petro. En algunos es verdad, casi en todos, con sus variantes. Pero es que uno se da cuenta de que en efecto está frente a un tipo que es capaz de destruir lo que otro hizo por el solo placer de hacerlo porque no lo logró. Entonces, el mundo no puede seguir por donde va. Bueno, pero cuando pasan este tipo de cosas hasta ahora, históricamente, la gente, las sociedades, ¿no? Salen de eso y mejoran. Lamentablemente suelen salir de eso después que pasan de un extremo a otro, como lo que yo creo que va a pasar en Venezuela, que no va a haber un tal gobierno de transición, sino que va a haber una dictadura tipo Franco o tipo Pinochet, porque en España y en Chile pasó exactamente lo mismo que en Venezuela, aunque no pudieron llegar al extremo que Venezuela. Sobre todo los anarquistas, más que los comunistas, la extrema izquierda, tanto en Chile como en la España prefranquista, destruyeron aquello y perseguían aquello. ¿Y qué hizo la sociedad? Apoyar a uno que estaba radicalmente en contra. Claro. Pero es que el asunto está en la particularidad que tiene Venezuela y sus cuestiones históricas, ¿no? Yo creo que si nosotros revisamos nuestra historia nos damos cuenta de que hay una cosa que une desde antes bueno, del momento de la independencia, e inclusive antes, finales del siglo XVIII, hasta el día de hoy. Yo siento que de alguna manera los venezolanos, los hispanoamericanos en general y cada uno en sus vertientes, no tuvimos tiempo de conocer el ejercicio del poder de una forma distinta a la monarquía absoluta y al soberano tiránico. Algo que está ocurriendo ahorita en Venezuela, salvando las distancias. Si tú te buscas a un joven nacido del año 95 en adelante, venezolano, y le preguntas qué es para él un político o qué es para él un dirigente político, ese joven lo único que ha visto en la política es esta barbaridad. Por lo tanto, para él, un ser político es pararse frente a una cámara con un micrófono en la mano, a insultar a todo el que no piensa como él, a perseguir al que no piensa como él y a mandar hasta que le dé la gana. Entonces, eso inclusive, cuando tú revisas a los jóvenes que hacen política o que intentan hacer política, te das cuenta que todos hacen lo mismo. Y si le das el poder, van a hacer exactamente lo mismo porque es lo que saben hacer con el poder. Si nos vamos 200 años antes y nos encontramos con el joven Bolívar, con el joven Sucre, con aquellos jóvenes, ¿qué tenían ellos por paradigma de lo que era un mandatario? A un rey absolutista, a un tipo que daba privilegios en función de las necesidades de la corona y de la casta, y que daba y quitaba, y además de eso su poder venía de la divinidad porque estaba el derecho divino de los reyes. Además de eso, otro detalle, en el caso de España existía la ley sálica, es decir, que solo los hombres podían ejercer la corona a partir de ese momento. En tal sentido, eso te explica mucho por qué en Hispanoamérica es tan difícil que las mujeres lleguen a presidentas, con algunas excepciones que siempre son excepciones notables, muy puntuales y bien particulares. Pero además de eso te indica por qué estamos siempre detrás de un caudillo, porque estamos siempre venerando a la mano dura, porque siempre queremos que venga una mano dura y que ponga orden, porque estamos permanentemente extrañando a Fernando VII. Nosotros no pudimos vivir, o sea, no vivimos ese tránsito. Oye, no vimos a otro gobernante, no vimos una monarquía constitucional, sino que vimos, al último que vimos,
y de ahí para adelante todos nos quedamos con ese signo encima. De eso exactamente Ahorita, nos habló hace unas semanas atrás Beatriz Rangel. Exactamente de eso. bueno, pero entonces La tenemos diferencia entre los que vinieron de Inglaterra a los Estados Unidos, ¿no? Y la diferencia de los que vinieron de la provincia o el reinado de Castilla, porque todavía no existía España, a estas tierras. Y claro, lo pero atrasado que ya estaba eso España sería un comparado. poco más el tema de la colonización, y yo no me anoto en lo de la leyenda negra española porque España dejó cosas que no dejó en los sistemas de colonización de las otras Tampoco lo potencias. negó, tampoco Beatrice No, lo o sea, negó. Él habló. cuando tú comparas lo que dejó España, Ujú. sus sistemas coloniales, y lo que, bueno, y comparar el sistema colonial español con el sistema colonial belga, oye, por Dios, ¿no? O sea, es una Bueno, cosa, con el sistema colonial de otros países, de todos los países europeos en África. Porque ahí no se salvó ningún país ninguno, europeo. exactamente. Pero Ninguno. entonces, fíjate, en el cambio, los Estados Unidos, Ojo, pero yo quiero aclarar, ujú, Beatrice no se metió y no cuestionó en absoluto, porque además no unificó ni ¿cómo se llama? Ese tipo de colonia española, colonizaje español, sino que dijo que desde el punto de vista político y de orden social estaban atrasados comparados con varios países, como por ejemplo Inglaterra en ese momento. yo no hablaría de atraso, yo hablaría de diferencia. Y las diferencias la dan además ciertas circunstancias. En los Estados Unidos, cuando se da el movimiento independentista, se da como reacción contra un régimen despótico. Y eso marca la historia posterior de los Estados Unidos en la que el fundamento es nunca más un gobierno tiránico sometiendo a la población. Nunca más. O sea, ese es el fundamento de los Estados Unidos. Por esa razón, para quienes hay gente que esto no lo entiende, yo creo que eso de entenderlo es fundamental. Por esa razón es que el control de armas en los Estados Unidos no se va a imponer, porque rompería con ese principio. El principio es que el pueblo no le tiene que tener miedo al gobierno porque el gobierno tenga el monopolio de las armas como ocurre en Venezuela. Es que no existe monopolio de las armas. Es al revés. Es el gobierno que le tiene que tener miedo a la gente de que la gente se le alce si el gobierno se convierte en un gobierno despótico. Eso, por supuesto, eso tiene sus bemoles, el tipo de arma, la cosa, cómo es eso que tú vas a tener un tanque en tu casa. Sí, eso yo lo puedo entender, pero hay que entender el fundamento. En el caso nuestro, nos salimos en Venezuela, los próceres de la independencia no salieron con una junta revolucionaria no, salieron con una junta conservadora de los derechos de Fernando VII. Es decir, Fernando VII es nuestro rey. Y después la cosa barruntó y se fue por otro lado. Es otro tema. Pero el asunto está en que la variable venezolana, la variante venezolana de ese fenómeno hispanoamericano, es que además de eso, en Venezuela, y lo dicen todos los historiadores hispanistas que han estudiado las guerras de independencia, John Lynch, por ejemplo, un hispanista maravilloso en cuanto a la historia, en su libro de las revoluciones hispanoamericanas, cuando llega el capítulo de Venezuela, eso siempre me llamó la atención. El título que le da es Venezuela, la guerra violenta. O sea, él habla de cómo en Venezuela la cosa fue especialmente virulenta porque tomó, como dice en su obra, en la obra Navallenilla Lanz, connotación de guerra civil, porque habían otros fenómenos. Porque había unos fenómenos de casta, había unos fenómenos de privilegios, había toda una serie de situaciones allí que evidentemente convirtieron el caso de Venezuela en un polvorín. Y eso se convirtió en una cosa tan horrible que la sociedad venezolana vio que podía desaparecer. ¿Y desaparecer qué significaba? Que desaparecía para todos, para los privilegiados de los blancos criollos, para los privilegiados de los comerciantes, que normalmente eran los pardos y los blancos de orilla, etcétera, e inclusive para el estado de cosas de los negros y de los indios, porque la gente habla mucha paja, pero en realidad, para el momento en que en Venezuela es abolida la esclavitud, ya la esclavitud venezolana estaba para empezar, ya no había tráfico de esclavos, ya no había trata de esclavos. La trata de esclavos en Venezuela terminó tempranísimo. Y en segundo lugar, la esclavitud o sea, se quedó, como se acabó el tema de la explotación agropecuaria, sé que alguna vez fue importante, como lo fue en Brasil, o como lo fue en Cuba, o como lo fue en Dominicana, donde sí hay una presencia de esclavos africanos muchísimo tiempo después. En el caso de Venezuela, la esclavitud quedó en las labores del hogar. Ok. Entonces, inclusive, Daniel, perdona que te interrumpa, nos quedan 6 minutos. sí, Cada vez que
invitados hablan de historia, dicen, bueno, pero entonces demasiada historia. No, la historia es importante conocerla Sí, porque no puedes entender el sí. presente. Pero como nos quedan 6 minutos, yo quiero preguntarte y que estás analizando, ya analizaste fuera de Venezuela, ¿cómo analiza la situación venezolana hoy? Ujú. Hoy en día para ti, ¿cómo está la situación? ¿Cómo está la sociedad venezolana? ¿Cómo ves el futuro inmediato? Claro. Es que por eso que te quería concluir rápidamente con esto, porque de allí es donde yo tengo ciertas preocupaciones. La sociedad venezolana, cuando se vio amenazada por el caos en 1827, por allí, en que estas cosas no iban bien, se buscan a un caudillo, se buscan a José Antonio Páez y le dicen a José Antonio Páez, encárgate tú de esto, sácanos de esto, es decir, sácanos de la Gran Colombia, defiéndenos de Bolívar y de Santander y vamos a conservar nuestro privilegio, consensuando algunas cosas, pero sácanos de esto. Esa es la piedra fundacional de lo que viene después, porque la sociedad venezolana decidió que los problemas políticos, cuando no se pueden resolver, el árbitro es el hombre de armas. Y ya de allí en adelante, nada sería igual. Si uno lee el libro de Francisco Alfaro Pareja, la historia oculta de la Guerra de Independencia, se da cuenta de todos los esfuerzos que hizo Páez para consensuar, para consensuar y consensuar. Y después que Páez no sirvió, vinieron los monagas. Y cuando los monagas se volvieron locos, vino una guerra civil. Y la guerra civil acaba con la guerra federal y termina con Guzmán Blanco. Y termina la locura de Guzmán Blanco. ¿Y dónde termina eso? Bueno, en la revolución restauradora de Castro y de Gómez. Y llega Gómez y ordena al país. Y lo hace en consenso con la sociedad. La sociedad quería un gendarme como él. Y luego eso siguió ocurriendo. Luego nos ¿Tú salen crees que dos hoy en día falsos. la sociedad quiere un gendarme? La sociedad la pide a gritos de todos los bandos. Cuando tú ves que en el 89 se desmaya el ministro del Interior leyendo el decreto de suspensión de garantía, pero sale el ministro de la Defensa diciendo las Fuerzas Armadas son indudablemente democráticas por razonamiento lógico. Y cuando tú ves que se convierte Italo del Valle Alegro, ministro de la Defensa, hasta en presidenciable, cuando tú ves que luego salen unos militares en el 92 llamados por el tema de que aquí lo que hace falta es una mano dura, que vuelva un Pérez Jiménez, y cuando tú ves que Chávez se convierte en el falso profeta que venía a poner orden y lo que hizo fue profundizar el desorden y convertirse en la excrescencia del sistema pasado, cuando tú ves que la oposición empezó a pedir una cosa que a mí, que cuando lo analizas es terrible, los militares se tienen que poner del lado correcto de la historia. ¿Qué significa eso? Ponerse del lado correcto de la historia. El lado correcto de la historia para los venezolanos es eso, que el militar resuelve el problema político que deberían resolverlo los civiles, es decir, Pero tú den un golpe de sientes Estado. que después de la experiencia con este gobierno militar, Uh-huh, primero que el país siente que es un gobierno militar como realmente es un gobierno uh-huh. militar, no quiere más militares y no quiere un gendarme necesario. ¿Estás seguro de eso? No, no, te pregunto. Yo no estoy tan seguro. Es más, te digo una cosa que es mi preocupación actual. Yo siento que el chavismo en este momento, como el chavismo es una construcción del castrismo que conoce muy bien a la sociedad venezolana y sus taras y sus complejos y sus mecanismos, sabiendo que el venezolano siente, la sociedad venezolana, que el orden lo va a poner en una mano dura, el chavismo se está preparando para eso. Y por esa razón, cuando ves esta purga reciente, no hay un solo alto. Venezuela tiene 5.000 generales y almirantes y se descubre la trama de corrupción, según ellos, más grande de la historia mundial del mundo, y no hay un solo general preso. Peor, nombran presidente de PDVSA a un oficial del ejército graduado en la última promoción a la cual le entregó el sable un presidente previo a Chávez, que es la promoción del año 98, que es el señor Telechea. ¿Qué quiere decir esto? En mi opinión, el chavismo está preparando una salida militar dentro del propio chavismo. De decir, no, este bochinche que tienen estos civiles que son una partida de ladrones, no, aquí viene la mano dura, aquí viene el hombre fuerte, aquí viene otra vez el demonio militar a poner estas cosas en orden. Y lamentablemente, desde el punto de vista atávico, el venezolano va a terminar, si esto se permite, aplaudiendo. Ojo, va a ser otro falso profeta como lo fue Chávez. Pero esa es una opción que estos tipos están manejando. Gracias, Daniel. Bien interesante tu análisis. Me gustó mucho el programa. Eh, nos vemos dentro de poco. ¿Ok? Ojalá. Un abrazo. Daniel Gracias. Lara Farías. Ustedes ahí tienen cómo seguirlo. Ahí tienen su dirección. Estamos fuera de orden.
Estamos fuera de orden, del orden normal de antes. Hasta luego. Chao.